Benny no es un hombre malo, pero tras ser deportado y quedarse sin nada, se ve obligado a introducirse en el mundo del narco para sacar adelante a su familia. Poco a poco, los lujos que inicialmente lo envolvieron se quedarán cortos ante la violencia que deberá presenciar, la cual está más cerca de sus seres queridos de lo que creía. La película comienza con Benny García despidiéndose de su madre y hermano para cruzar al otro lado, en donde planea cumplir el sueño americano. Sin embargo, tras 20 años es deportado, por lo que regresa a su país en un camión en donde es asaltado primero por un ladrón y después por un soldado de la Guardia Nacional, llegando a su rancho justo como se fue. Su mamá lo recibe con un empujón, pues llevaba 20 años sin saber de él. Mientras cenan, Benny le cuenta que no pudo mandarle ni $1 durante el tiempo que estuvo allá, pues no le fue como esperaba. Ella, por otro lado, le revela que a su hermano Pedro le quitaron la vida a balazos, ya que se metió en malos pasos. A la mañana siguiente, el Benny se dirige al pueblo en donde es testigo de cómo ejecutan a un hombre. Los pobladores ya tienen normalizadas este tipo de situaciones, no se asustan ni sorprenden al ver el cuerpo, es más, lo ignoran. Benny sigue su camino hasta una tienda, en donde la dueña le cuenta que su hijo falleció a manos de su hermano, por lo que le advierte que ande con cuidado si va a quedarse ahí. Debido a esto, Benny se marcha para reunirse con su padrino, quien es dueño de una vulcanizadora. Él explica que la situación empeoró mucho desde que se fue, casi como si en México hubiera una guerra civil. Benny le pregunta acerca de su hermano, así que el hombre le cuenta que dejó el rancho para unirse a un cártel, en el cual se hizo de una muy mala fama. Incluso le apodaron el Diablo. Un día apareció con 60 balazos, pero nunca se supo quién lo ejecutó. Él vivía con una prostituta llamada Lupe, quien podría darle más información acerca de su fallecimiento. De inmediato, el Benny se dirige a la cantina en donde trabaja. Ella le da su dirección para que se reúnan más tarde, ya que un hombre se acerca a él y le apunta con una pistola por hablar con su mujer. En cuanto oscurece, Benny va a su casa, siendo recibido por su sobrino, quien enseguida lo invita a entrar. Pedro lo llamó Benjamín en honor a él. Tiene 14 años, abandonó la escuela y su sueño es ser igual que su papá. En cuanto Lupe llega, le cuenta que cuando conoció a su hermano, él ya tenía mala fama. Murió cuando Benjamín era muy pequeño y ella lo ha sacado adelante como pudo. Benny le asegura que su oficio no es buen ejemplo para su sobrino, por lo que Lupe lo echa de su casa de inmediato. Al día siguiente, Benny visita la tumba de Pedro, en donde le promete que ayudará a su familia. Para conseguir dinero, comenzó a trabajar con su padrino en la vulcanizadora. Ahí es visitado por el Cochiloco, un amigo de la infancia que actualmente es un narco. Él le presenta a sus colegas, el Huasteco y la Muñeca, y les advierte no tocarlo, ya que el Benny es como su hermano. El Cochiloco lo invita a tomarse una cerveza en la cantina, en donde Benny le pregunta qué le pasó a su hermano. Él le cuenta que un cártel contrario lo balaceó al pelearse a una plaza. Cuando el Benny le dice que planea regresarse a Estados Unidos ya que ahí no cree conseguir trabajo, el Cochiloco le asegura que hay muchas maneras de hacer dinero en ese pueblo. ¿Qué necesitas tú para servirle? Al volver a la vulcanizadora, su padrino le cuenta que los Reyes manejan todos los negocios turbios de la zona. Don José está peleado con su hermano Don Pancho, quien le declaró la guerra luego de que su padre lo nombrara sucesor del negocio, por lo que ambos llevan años peleándose el territorio. Su padrino le advierte no seguir los pasos de su hermano, ya que de hacerlo terminará igual que él. Más tarde, con dinero prestado por su padrino, el Benny visita a Lupe con unas flores para pedirle perdón por el malentendido. Ella le cuenta más acerca de su vida, lo que los lleva a besarse. Su sobrino llega en ese momento, está borracho y parece no importarle lo que su madre le diga. El Benny estaba por irse, pero Lupe lo convence de que pase la noche con ella. Tras el encuentro, Benny le promete que la sacará de trabajar y va a mantenerla.
A la mañana siguiente, ella lo visita en la vulcanizadora para pedirle que vaya a sacar al sobrino de la cárcel. Ahí, el comandante le explica que para dejarlo libre quiere 50,000 pesos. Si no los consigue, van a procesar a Benjamín y podría pasar varios meses en la correccional. Debido a esto, el Benny se reúne con el cochiloco para pedirle trabajo. Él le advierte que esa vida deja mucho dinero, pero una vez dentro ya no podrá salirse. Enseguida lo lleva con su jefe don José Reyes, quien lo recibe en su hacienda junto a su hijo el J.R. El patrón le explica a Benny que en su negocio hay principios que deben seguirse si no quiere terminar con un balazo en la cabeza. El J.R. será su jefe, aunque también su responsabilidad. Si algo le pasa, lo pagará con su propia vida. Para comprometerlo, le da un pequeño incentivo, el cual Benny lleva de inmediato con Lupe. Le asegura que consiguió trabajo con un ganadero, pero ella sabe que la única manera de conseguir tanto dinero es con los Reyes. Benny le explica que solo juntará para llevársela al otro lado y dejará el negocio. Al día siguiente, se dirigen junto al cochiloco a un motel de paso, en donde realizan su primera entrega. De camino a su siguiente destino, el cochiloco le explica que en su maletín llevan muchísimo dinero, pero eso no se compara a lo que don José exporta para el otro lado. En medio de la carretera, se topan con el oficial Mendoza, quien solo se acerca para recordarle sobre su cuota. Enseguida se dirigen a un table, en donde pagan con el dinero del patrón. Sin embargo, son interrumpidos por una llamada de emergencia. En el camino, el cochi le da un pase a Benny para que no se asuste con lo que harán, y enseguida se reúnen con un hombre, quien les indica el paradero de su hermano a cambio de 1,000 pesos. El Benny y el cochi sacan al hombre de una casa, pero antes de llevárselo, le permiten que cobre venganza balaceando a quien lo entregó. ¡Juntos llegamos, juntos nos vamos, cabrón! Después lo llevan con don José Reyes, quien le corta la lengua por haber hablado con los federales y después las manos por robarle dinero. Finalmente, lo acaba de un tiro en la cabeza. Ante la brutalidad del acto, el Benny se desmaya. Regresa a casa todavía temblando, pero Lupe lo anima a seguir adelante con el negocio. Poco a poco, Benny se acostumbra a lo bueno y lo malo de su trabajo, por un lado los lujos y por otro la violencia. Los Reyes tienen gran influencia en el pueblo, incluso inauguran una escuela primaria en su nombre, ya que tienen nexos con el gobierno y la policía. Una tarde, el cochiloco y Benny se reúnen con el Tejano, un traficante que les entrega mercancía de calidad. Sin embargo, cuando van de regreso al pueblo, Mendoza les indica que la carretera está bloqueada debido a un accidente, así que los envía por una brecha. Ahí son interceptados por una camioneta, pero el coche acaba con todos los atacantes, excepto uno que corre hacia los matorrales. Benny lo sigue y por primera vez acaba con la vida de una persona. Al ir a la hacienda, don José los felicita y les da un bono por su labor. El Benny se dirige de inmediato a la casa de su mamá con una televisión nueva. Ella se da cuenta en lo que está metido por la ropa y la camioneta, pero al ver el dinero, solo le pide que se cuide. Un Walkman. Podrías conseguirme, ¿no? También manda construirle una tumba digna a su hermano y le pone su taller mecánico a su padrino. Finalmente, le da dinero a Lupe para que le pague a su padrote, pero el hombre se niega a dejarla ir. Debido a esto, Benny y el cochiloco lo visitan en la cantina para quemarlo junto a su negocio. Al día siguiente, van por el oficial Mendoza y lo llevan lejos del pueblo para interrogarlo. Él revela que le dieron 6,000 pesos por entregarlos, así que Benny se dispone a ejecutarlo, pero de último momento se arrepiente, por lo que el cochi completa el trabajo. Mientras lo están enterrando, le pregunta si no le da miedo irse al infierno, a lo que el cochiloco responde que esta vida es el mismito infierno. Enseguida lo lleva a su casa, en donde le presenta a sus hijos y a su esposa embarazada.
Unos días más tarde, Benny y el Cochi son arrestados mientras levantaban a un cliente. El comandante los presenta con el capitán Ramírez, un oficial federal, como criminales de alto rango, pero él no le cree nada, así que pide interrogarlos a solas. Les confiesa que está detrás de don José Reyes y les entrega su tarjeta por si alguno quiere darle información, prometiéndoles que puede protegerlos. Tras liberar a sus hombres, don José y doña Mari se reúnen con el gobernador y con el comandante, a quienes reclaman por haberlos traicionado. Ellos le explican que no estaban preparados para recibir a un policía federal, y además sus muchachos están pasando con las actividades ilícitas. Don José les exige que no se repita una situación similar, y les advierte a sus elementos no acabar con la vida de nadie que él no autorice. Unos días más tarde, los Panchos dejan varios cuerpos afuera de la hacienda de los Reyes, por lo que el patrón manda al J.R. a Reynosa en busca de hombres más preparados, los cuales les ayudarán a defender su plaza. Cuando Benny llega a casa, Lupe le cuenta que su sobrino no ha ido a dormir en varios días, y además encontró un arma debajo de su cama. Uno de sus amigos le informa que se metió con los Panchos. Al encontrarlo, se entera de que le están enseñando a disparar y ahora le dicen el Diablito. Al volver de Reynosa, el J.R. divide a los miembros del cártel para que trabajen con los nuevos elementos. En su primer cobro, el compañero del Benny regresa con el dinero en unos cuantos minutos, ya que no dio tiempo a la negociación. De una les cortó los dedos para que le pagaran. Él no consume nada. Es un exmilitar muy duro, quien asegura estar ahí con el único fin de hacer mucho dinero. Sin embargo, cuando van hacia su segunda entrega, el cochiloco le llama de emergencia, pues los Panchos les tendieron una emboscada en el motel. Él sobrevivió de milagro, pero el J.R. y la muñeca fueron acribillados. Al llevarle el cuerpo a don José, el gobernador y el comandante llegan para pedirle disculpas. Pero cuando mencionan que su hijo acabó muerto debido a los enemigos que tiene en la región, el hombre le da varios tiros en el pecho al oficial, acabando con su vida. Luego le advierte al cochiloco que más tarde hablará con él. En cuanto regresa a casa, el Benny le advierte al Diablito que se aleje de los Panchos, pues don José está preparando su venganza. Tras el entierro del J.R., el cochiloco se despide de su amigo, asegurándole que el patrón acabará con su vida, pues jamás podrá perdonarle que no hubiera cuidado a su hijo. En ese momento, un muchacho llega corriendo al lugar para avisarle que vaya a su casa. Ahí encuentra el cuerpo de su primogénito en la puerta, con un letrero que dice ojo por ojo, diente por diente. Totalmente fuera de sí, el cochiloco se dirige a la hacienda de los Reyes para vengarse. Al día siguiente, padre e hijo son enterrados. Don José Reyes organiza sus elementos para atacar a los Panchos, prometiéndoles $100,000 por la cabeza de cada uno de sus sobrinos y hermano. Por el soplón les dará el doble, pero deben averiguar quién fue. De camino a cumplir la encomienda, los oaxaqueños le piden al Bene y al huasteco que los dejen encargarse de los Panchos, aunque prometen dividirse el dinero en partes iguales. Acaban con sus enemigos uno por uno, y al final torturan a un par de muchachos para que revelen la identidad del soplón. Fue el Diablito, a lo que Benny y el huasteco fingen no saber de quién se trata. Ya con todas las cabezas, el grupo se presenta en el palenque, en donde se las muestran a don Pancho Reyes antes de acribillarlo. El Benny corre de regreso a su casa, en donde cachetea a su sobrino por ir de soplón, pero él le revela que lo hizo ya que don José y el J.R. mataron a su papá. Benny se dirige a la casa del huasteco y lo amenaza para que le cuente la verdad. Él confiesa que sí fueron los Reyes quienes acabaron con la vida de su hermano, lo torturaron incluso peor que a un soplón, todo por acostarse con doña Mari. Durante el relato, el huasteco se refiere a su sobrino como el Diablito, por lo que Benny lo amarra para evitar que vaya a delatarlo con don José. A la mañana siguiente, se lleva a su sobrino fuera del pueblo para mandarlo a Estados Unidos. El Diablito le pide perdón por los problemas que provocó, a lo que su tío solo le responde que tenga mucho cuidado.
Cuando Benny va de regreso a casa, Lupe le llama para avisarle que los reyes fueron a visitarla, así que le indica huir del pueblo lo antes posible. Enseguida, se dirige a ver al capitán Ramírez para darle una confesión de 2 horas, en donde cuenta todo lo que sabe acerca de don José Reyes. Sin embargo, esto solo era una trampa. Los policías lo torturan para que revele el paradero del diablito, pero como no habla, se lo llevan en una camioneta para entregarlo con don José. En el camino, él convence a los federales de que puede darle más dinero si lo sueltan, pero deben llevarlo a la tumba de su hermano, en donde Benny tiene escondido el efectivo. Sin embargo, al ver la cantidad que hay, los policías deciden llevarse todo y de igual manera entregarlo. Cuando Benny saca su pistola para defenderse, uno de ellos le da un tiro en el pecho y lo entierran creyendo que está muerto. Él sobrevive y en la mañana se dirige a la casa de Lupe, encontrando su cuerpo decapitado sobre la cama. Los meses siguientes, Benny agoniza debido a sus heridas, pero se repone, así que decide ir a la fiesta del pueblo. Don José Reyes ahora es presidente municipal, por lo que sube a dar el grito de independencia. Aprovechando que está a la vista de todos, el Benny se mete entre el público, llegando al pie del balcón, desde donde balacea a don José Reyes y a todos sus cómplices. Unos meses después, el diablito visita la tumba de su tío, de su mamá y de su papá, pues ha regresado a México para cobrar venganza. Me cae que esta vida y no chingaderas es el cabrón infierno.